El propio partido de Trump impulsa una amenaza histórica de impeachment. A las 11:47 de la noche de ayer, ocurrió algo dentro del despacho privado de Mitch McConnell que no tiene precedentes en los 249 años de existencia del Senado de Estados Unidos. 4 hombres ingresaron a esa oficina. 37 minutos más tarde, salieron después de tomar una determinación que podría poner fin a la presidencia de Donald Trump en apenas 72 horas. Es fundamental que comprendan la magnitud de lo que voy a explicar. No estamos hablando de teorías, no son rumores de pasillo, no es un titular sensacionalista creado para atraer clics. Lo que está desarrollándose en este momento constituye la rebelión interna más profunda que un partido haya lanzado contra un presidente en funciones en la historia moderna de Estados Unidos. Y si les importa lo que pueda suceder en este país durante los próximos 3 días, lo que ocurra en las siguientes 72 horas definirá si la democracia estadounidense todavía cuenta con un sistema inmunológico capaz de defenderse. Lo que deben entender es esto. La semana que acaba de terminar hizo añicos el control absoluto que Donald Trump ejercía sobre el Partido Republicano. Y lo sucedido anoche en la oficina de McConnell no fue un hecho aislado. Fue el punto de ruptura definitivo, la última fisura en una represa que llevaba 7 días consecutivos resquebrajándose. El orden de los acontecimientos importa, y mucho, así que repasemos cómo llegamos hasta aquí. El martes 14 de enero, el estado de Wisconsin celebró elecciones para su Corte Suprema Estatal. No se trataba de una contienda menor, ni de una elección local sin relevancia. Wisconsin es un estado clave, un verdadero campo de batalla que decidirá quién supervisa los conflictos electorales de los años 2026 y 2028. Donald Trump y Elon Musk apostaron todo por su candidato. Dinero, actos multitudinarios, campañas agresivas en redes sociales, toda la maquinaria del movimiento MAGA fue puesta en marcha. El resultado fue una derrota aplastante. No fue una elección cerrada ni definida por unos cuantos votos. El candidato respaldado por Trump perdió por una diferencia de 2 dígitos en un estado que Trump necesita desesperadamente para ganar la presidencia. El primer estado decisivo del calendario político envió un mensaje claro y brutal a Trump y a Musk. Al día siguiente, el miércoles 15 de enero, el Senado de Estados Unidos votó 51 contra 48 para limitar la autoridad arancelaria de Donald Trump sobre Canadá. 4 senadores republicanos, Mitch McConnell, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, rompieron filas y votaron junto a todos los demócratas para arrebatarle a Trump un poder que había estado utilizando como si fuera un arma política. El detalle que debería haber encendido todas las alarmas en el círculo íntimo de Trump ocurrió horas antes de la votación. Esa misma mañana, Trump atacó públicamente a esos 4 senadores en Truth Social. Los llamó traidores, amenazó con impulsar primarias en su contra y exigió obediencia absoluta. Aún así, votaron contra él. Cuando la intimidación deja de surtir efecto, la autoridad comienza a desvanecerse. El jueves 16 de enero ocurrió algo todavía más grave. El Wall Street Journal, un medio que no puede ser acusado de liberal ni de progresista, publicó un editorial que quedará registrado en los libros de historia económica. El titular fue demoledor: la guerra comercial más estúpida de la historia. Sin rodeos ni ambigüedades, calificaron los aranceles de Trump por lo que realmente son: impuestos. Impuestos que recaen directamente sobre las familias estadounidenses, que rompen cadenas de suministro, aíslan a los aliados y empujan a la economía hacia una recesión. Ese mismo día, las operaciones bursátiles fuera de horario mostraron un mercado desplomándose. La crisis de los bonos japoneses comenzó a contagiar a las carteras estadounidenses. Las cuentas de jubilación empezaron a perder valor y Wall Street dejó de justificar a Trump. El viernes 17 de enero, el estado de Nueva York
inició formalmente la ejecución de la sentencia contra el imperio empresarial de Trump. El sheriff llegó a la Torre Trump no para investigar ni advertir, sino para confiscar. Las cuentas bancarias en Mar-a-Lago fueron congeladas. La propiedad ubicada en el número 40 de Wall Street quedó bajo supervisión judicial. Esto no era teatro ni una maniobra política. Donald Trump estaba viendo cómo el proyecto de su vida, el imperio sobre el que construyó su identidad, era desmantelado en tiempo real por orden de un juez, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para impedirlo. Durante el sábado y el domingo, 18 y 19 de enero, se llevaron a cabo reuniones de emergencia a puerta cerrada entre los grandes donantes republicanos. Los principales contribuyentes del Comité Nacional Republicano comenzaron a suspender sus aportaciones. Una encuesta interna filtrada pintó un panorama devastador. Trump cayó 12 puntos frente a un demócrata genérico. El 32% de los votantes republicanos afirmó que no acudiría a votar si Trump era el candidato. Quienes financian al partido empezaron a llegar todos a la misma conclusión. Donald Trump se ha convertido en un lastre. Si arrastra al partido consigo en las elecciones de 2026, el Senado caerá, la Cámara de Representantes caerá y toda la estructura republicana colapsará. El lunes 20 de enero, a las 11:47 de la noche, Mitch McConnell envió un mensaje de texto a 3 senadores. Emergencia, mi oficina, ahora. Y aquí es donde conviene entender quiénes son realmente estos 4 senadores. No se trata de un grupo improvisado de moderados buscando atención mediática. Es un equipo quirúrgico. Cada uno cumple una función específica. Cuando estas 4 figuras votan juntas contra un presidente republicano, no es casualidad, es cálculo puro. Mitch McConnell lleva 40 años en el Senado de Estados Unidos. Es el estratega legislativo más eficaz de su generación, un hombre capaz de destruir carreras políticas con una sola maniobra procesal. Protegió a Trump durante 2 juicios políticos, tenía los votos para condenarlo tras el 6 de enero y decidió no usarlos. Declaró públicamente que Trump era responsable de la insurrección y aún así votó por absolverlo mediante un tecnicismo. Durante 5 años fue su escudo. Por eso la pregunta en Washington es inevitable. ¿Por qué ahora? Lo que muchos ignoran es que cuando la turba incitada por Trump asaltó el Capitolio el 6 de enero, la esposa de McConnell, Elaine Chao, era secretaria de Transporte. Renunció al día siguiente. Abandonó la administración por lo ocurrido. McConnell, el hombre que rara vez muestra emociones y trata la política como una partida de ajedrez, tuvo que mirarla a los ojos esa noche. Trump intentó que asesinaran a Mike Pence. McConnell nunca lo olvidó, nunca lo perdonó. Ahora, con el cerco legal cerrándose y el partido al borde del desastre electoral, ve su oportunidad. No se trata de principios, es una venganza fría y calculada. Antes de retirarse del Senado, McConnell enfrenta una última pregunta. ¿Pasará a la historia como el hombre que permitió el ascenso de Donald Trump o como el hombre que lo detuvo? Susan Collins representa a Maine, un estado que Joe Biden ganó. Es conocida por votar según su criterio, no por valentía, sino por inteligencia política. La economía de Maine depende de la langosta y del comercio con Canadá. Los aranceles de Trump devastaron esa industria. Cuando Trump la llamó para amenazarla, Collins respondió con una frase que lo resume todo. Los pescadores de Maine ya se arrepienten. Y colgó. Hizo algo inédito. Trató a Trump como irrelevante. Lisa Murkowski ya demostró que el respaldo de Trump no es invencible. Sobrevivió a una primaria apoyada por él en Alaska y ganó como candidata por escrito. Aprendió que una vez derrotado Trump, la libertad es posible. No tiene nada que perder. Rand Paul es el purista ideológico. Para él, los aranceles son impuestos y el gobierno no debe intervenir en los mercados. Denunció la hipocresía de su propio partido en el Senado. Algunos hombres no se venden. Rand Paul es uno de ellos.
Estos cuatro no comparten ideología ni origen, pero sí una certeza: ya fue suficiente. 3 fuentes independientes confirmaron lo ocurrido en esa sala. La reunión terminó a las 11:47 de la noche. Teléfonos apagados, sin asistentes, sin registros. McConnell abrió con una frase directa: tenemos 72 horas antes de que este partido sea irrecuperable. Sobre la mesa colocó una carpeta roja con encuestas internas, datos financieros y cronogramas legales. Las cifras eran devastadoras. La aprobación de Trump entre republicanos cayó al 58%. Entre independientes, el rechazo es irreversible. El 32% de los republicanos no votará si Trump es el candidato. No cambiarán de partido, simplemente se quedarán en casa. El dinero también se está agotando. Grandes redes de donantes han cerrado la llave. Wall Street ha declarado a Trump tóxico. Y en la política estadounidense, cuando el dinero desaparece, todo lo demás lo sigue. Finalmente, McConnell expuso el panorama legal. Incautaciones en marcha, juicios programados, meses de tribunales por delante. Si Trump es condenado antes de noviembre, el partido lo perderá todo. La presidencia, el Congreso, los estados, todo. Susan Collins preguntó por la base. McConnell respondió con frialdad matemática: la base no alcanza para ganar elecciones. Lisa Murkowski advirtió las represalias. Todos saben de lo que Trump es capaz, y aún así, decidieron avanzar, porque esta vez el miedo cambió de bando. McConnell se inclina hacia el frente y no disimula la realidad. Esto ya está en llamas. Los activos están siendo incautados. Los procesos judiciales ya están en marcha. Las sentencias comienzan a perfilarse. La única incógnita es si todos se hunden junto a él o si cortan la cuerda antes de que el barco termine de irse a pique. Entonces Rand Paul, con la mente de abogado constitucional que lo caracteriza, lanza la pregunta clave: ¿sobre qué base legal sólida se puede avanzar? ¿Qué cargos realmente resistirían un escrutinio jurídico serio? McConnell abre la carpeta roja y extrae un documento. Según las fuentes, se trata de un texto de aproximadamente 20 páginas, redactado a espacio sencillo, denso, técnico, inequívocamente legal. Los artículos de juicio político ya están escritos, revisados y evaluados por el Consejo Legal del Senado. Son 4 cargos independientes: obstrucción de la justicia, abuso de poder, incitación y sabotaje económico mediante el uso de aranceles contrarios al interés nacional. El documento está terminado. Solo falta colocar la fecha. Susan Collins lo observa fijamente y rompe el silencio. ¿Hablas en serio? McConnell sostiene la mirada de cada uno y responde con frialdad absoluta: nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. La reunión se extiende durante 37 minutos. Cada uno se marcha por separado, del mismo modo en que llegó. No hay comunicados, no hay filtraciones oficiales, no hay declaraciones públicas. Sin embargo, las luces de la oficina de McConnell permanecen encendidas hasta cerca de las 3 de la madrugada. Para el amanecer, la maquinaria ya ha comenzado a moverse. Antes de entrar en los detalles constitucionales de cómo funcionaría realmente este juicio político, es necesario hablar del hombre cuyo silencio se ha convertido en la confesión más ensordecedora de hipocresía en la política estadounidense moderna. Su nombre es Grover Norquist. Si no lo conocen, es imposible entender el control que ejerció sobre el Partido Republicano durante 3 décadas. Norquist fue el arquitecto del llamado Compromiso de Protección del Contribuyente, un documento sencillo pero devastador. Cualquier legislador republicano que quisiera respaldo partidista debía firmarlo. El texto establecía que el firmante jamás votaría a favor de ningún aumento de impuestos, bajo ninguna circunstancia, ni para reducir el déficit, ni para infraestructura, ni para defensa nacional. Nunca. Y Norquist hizo cumplir ese juramento con una eficacia despiadada. Quien lo rompía
enfrentaba una primaria financiada por su red. Carreras enteras quedaron destruidas. No fue elegido para ningún cargo. No ocupó ninguna posición oficial, pero controló la política fiscal republicana con más poder que cualquier líder del Congreso. Retrocedamos a 1993. La administración Clinton propuso un paquete de reducción del déficit que incluía un incremento de 4,3 centavos en el impuesto federal a la gasolina. En ese momento, equivalía aproximadamente a un aumento del 2% en el precio por galón. Grover Norquist estalló. Lo calificó como un ataque directo a las familias estadounidenses. Afirmó que arruinaría la economía. Movilizó a todo el ecosistema mediático conservador para denunciar esa supuesta carga intolerable para los trabajadores. 4,3 centavos. Los republicanos capitalizaron ese voto y en 1994 recuperaron el control de la Cámara de Representantes por primera vez en 40 años. Ahora veamos el presente. En 2025, Donald Trump ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Canadá, del 54% a las de China y del 10% a prácticamente todo el resto del mundo. Estos aranceles son impuestos. No los pagan los gobiernos extranjeros. Los pagan los importadores estadounidenses, quienes trasladan el costo directamente a los consumidores. De acuerdo con análisis económicos independientes, estas medidas le costarán a la familia estadounidense promedio $3,500 al año. No estamos hablando de un aumento del 2%. No estamos hablando de 4 centavos. Estamos hablando del mayor incremento impositivo para la clase media en la historia moderna del país. Mike Pence, el propio ex vicepresidente de Trump, lo dijo sin rodeos hace 2 semanas. El arancel de Trump representa la mayor subida de impuestos en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. ¿Y qué ha dicho Grover Norquist? Absolutamente nada. Ni una declaración, ni un comunicado, ni un artículo de opinión, ni una sola palabra en los grandes medios económicos. El hombre que destruyó carreras políticas por 4,3 centavos guarda silencio mientras un presidente republicano impone un impuesto anual de miles de dólares a las familias estadounidenses. La hipocresía es tan total que deja al descubierto todo el discurso antiimpuestos como una farsa. Nunca se trató de proteger a los contribuyentes, siempre se trató de quién imponía el impuesto. Rand Paul lo comprende perfectamente. Por eso subió al Pleno del Senado y verbalizó lo que muchos evitaban decir. Los aranceles son impuestos al pueblo estadounidense. Forzó a sus colegas republicanos a enfrentar la contradicción. No se puede firmar un compromiso contra cualquier aumento de impuestos y luego respaldar el mayor incremento fiscal de la era moderna solo porque el presidente del propio partido así lo exige. La máscara de Norquist cayó y los 4 senadores que votaron contra la autoridad arancelaria de Trump dejaron claro que no seguirían participando en la mentira. Ahora es necesario explicar cómo funciona el engranaje constitucional cuando un presidente enfrenta un juicio político impulsado por miembros de su propio partido. Lo que se avecina no tiene precedentes y requiere entender el proceso con claridad. La Cámara de Representantes necesita 218 votos para aprobar un juicio político. Los demócratas cuentan actualmente con 212 escaños. Eso significa que requieren exactamente 6 republicanos para avanzar. Según fuentes con acceso a los conteos privados, 11 republicanos de la Cámara ya han expresado su disposición a votar a favor si los artículos se presentan esta misma semana. No es una fantasía, los votos existen, los números cierran, pero la destitución solo se concreta si el Senado condena, y para eso se necesita una mayoría de 2/3, 67 votos. Los demócratas tienen 51, lo que obliga a sumar 16 republicanos. Ese es el verdadero obstáculo. Sin embargo,
Entre bastidores ocurre algo que pocos ven. Los 4 senadores que desafiaron a Trump no están solos. Son apenas la cara visible. De acuerdo con múltiples fuentes dentro de la Conferencia Republicana del Senado, otros 8 senadores han señalado en privado que votarían a favor de la condena si los cargos llegan al Pleno. Solo esperan cobertura política. Necesitan comprobar que desafiar a Trump no implica el final automático de sus carreras. Esa cobertura acaba de ser creada. Los cargos que se contemplan no son improvisados. Un borrador ha circulado durante 2 semanas entre el personal legal del Senado. 4 artículos bien definidos. El primero, obstrucción de la justicia, que incluye intimidación de testigos, manipulación de pruebas en Mar-a-Lago y 14 violaciones documentadas de órdenes judiciales. El segundo, abuso de poder, por usar la presidencia como escudo contra procesos penales, presionar a aliados para obtener beneficios personales y el intento de extorsión a Dinamarca por Groenlandia. El tercero, incitación, vinculado al 6 de enero, reabierto a la luz de nuevas pruebas surgidas en juicios actuales. El cuarto, sabotaje económico, por imponer aranceles contrarios al interés nacional y utilizar la política comercial como herramienta de beneficio político personal. Si los cargos se presentan esta semana, el calendario se acelera. La votación en la Cámara ocurriría en un plazo de 10 días. El juicio en el Senado comenzaría de inmediato y debería concluir en 21 días, conforme a las reglas vigentes. Una condena antes de marzo no solo es viable, es el desenlace esperado. Trump podría ser destituido, inhabilitado para ocupar cargos federales y enfrentar procesos penales sin la protección de la presidencia a inicios de la primavera. Ese fue el plan definido en la oficina de McConnell, y la cuenta regresiva de 72 horas ya está corriendo. Trump, por supuesto, no guarda silencio, y un animal acorralado es siempre el más peligroso. Horas después de la votación en el Senado, su cuenta en redes sociales explotó. 27 publicaciones en 3 horas. Mayúsculas, insultos, acusaciones de traición. Nombró uno por uno a los 4 senadores. Atacó a McConnell, a Collins, a Murkowski y a Rand Paul. Esto no es una estrategia calculada, es un colapso emocional, y las amenazas no se quedaron en línea. A la mañana siguiente, Trump llamó a su base a movilizarse hacia Washington y rodear el Capitolio. Las autoridades lo tomaron con extrema seriedad. El nivel de amenaza se elevó al máximo. El FBI monitorea conversaciones extremistas. La Guardia Nacional está en alerta. Todos recuerdan exactamente de lo que Trump es capaz cuando siente que su poder se le escapa. Mientras tanto, su equipo legal presenta demandas en todas direcciones. Contra Nueva York por la incautación de activos, contra el Senado por supuestas irregularidades, contra quienes él llama conspiradores dentro de su propio partido. Los expertos legales coinciden. Las demandas no tienen posibilidades reales de éxito. Su único propósito es retrasar, generar caos, ganar tiempo. Trump se está hundiendo y se aferra a cualquier cosa. Pero aquí está su mayor problema. El dinero se está acabando. Los grandes donantes han congelado aportes. Las pequeñas donaciones de la base MAGA no alcanzan para sostener una guerra legal de esta magnitud. Sus gastos jurídicos ya superan los 50 millones de dólares. La confiscación de activos le impide liquidar propiedades para pagar abogados. Se queda sin recursos. Y en la política estadounidense, cuando el dinero desaparece, las opciones también. Esta vez, sin embargo, hay algo distinto. Ya no se trata de lealtad ideológica, se trata de supervivencia política. Los senadores republicanos están haciendo cálculos fríos de cara a 2026. 22 escaños republicanos estarán en juego frente a 11 demócratas. Si Trump sigue siendo el rostro del partido y enfrenta una condena penal antes de noviembre, el control del Senado se pierde. Pero si es destituido antes de las elecciones y el partido presenta otro candidato, aún existe una vía de supervivencia.
El mensaje del sector empresarial fue claro. La Cámara de Comercio de Estados Unidos envió una carta privada a los senadores republicanos: o terminan con los aranceles o pierden el respaldo. Cuando Wall Street te considera tóxico, cuando los directores ejecutivos dejan de devolver llamadas, tu carrera política entra en cuenta regresiva. Y el sistema judicial avanza con una lógica implacable. Esto ya no es ideología, es mecánica. Finalmente, McConnell expuso el panorama legal: incautaciones en marcha, juicios programados, meses de tribunales por delante. Si Trump es condenado antes de noviembre, el partido lo perderá todo: la presidencia, el Congreso, los estados, todo. Susan Collins preguntó por la base. McConnell respondió con frialdad matemática: la base no alcanza para ganar elecciones. Lisa Murkowski advirtió las represalias: todos saben de lo que Trump es capaz. Y aún así decidieron avanzar, porque esta vez el miedo cambió de bando.